Bueno chicos, aquí les traigo una nueva historia, espero que les guste. Sin más nada que decir, comencemos. Renuncia de derechos. La historia no me pertenece, le pertenece a Espectro de Escarcha, de archivo de nuestra propia versión. En la descripción voy a dejar el link de la historia y del autor, para que vayan a darle apoyo y siga trayendo estas maravillosas historias. Les voy a dejar una imagen del perfil del autor. Capítulo 6. Conocimiento tecnológico. De nuevo se despertó con la vista de su techo beige y una calidez confortable a su lado. Parecía como si su almohada se hubiera vuelto más cálida y suave. Espera un minuto, espera un maldito minuto. Las almohadas no tienen calidez ni suavidad naturales, así que solo quedaba una opción. Su mirada se apartó lentamente del techo y se giró lentamente hacia él, y pudo sentir su respiración quieta ante la vista. Con los rayos del sol filtrándose por las persianas y proyectándose sobre su figura dormida, para él tenía la apariencia perfecta de un ángel, al menos para él. También pensó en el hecho de que ella estaba allí, en su cama, aunque eso no debería ser tan extraño, ya que ya habían dormido juntos en múltiples ocasiones. Eso se sintió tan vergonzoso, podía sentir su rostro arder al pensar en él y Rías, no sabía por qué, pero su corazón latía más rápido al pensar que Rías se quedaría con él. Que estaría tan preocupada como para ir a verlo tan tarde en la noche. Moviéndose lentamente para no despertarla, volvió a observar su apariencia. No pudo evitar admirar cómo cada detalle se sentía perfecto, cada curva en el lugar correcto, no la perfección, pero ciertamente casi. Había pensado desde el momento en que sucedió por primera vez que tal vez, solo tal vez, Uzumaki Naruto se había enamorado y, sin embargo, se recordó a sí mismo que ella era un demonio. ¿Por qué debería importar eso? Probablemente lo estaba usando para sus propios fines, pero ¿podría hacer eso? Solo estaba siendo amigable con él para intentar tenerlo como otro de sus esclavos, pero ¿por qué intentaría conocerte? Esos pensamientos le daban vueltas en la cabeza mientras intentaba comprender sus motivos para esto, para todo, en realidad. ¿Por qué había aceptado esa cena? Se corrigió mentalmente. Era una estupidez pensar que realmente aceptaría una cita. Sin embargo, en lo más profundo de sí mismo, esperaba que no fuera así. Bueno, basta de quejas y quejas, veamos qué han logrado los clones que dejé para limpiar mazmorras. Se calmó y empezó a enumerar todo lo que sus clones habían subido de nivel y aprendido. También parece que se perdió una misión diaria y lo enviaron a una zona de penalización. Aunque difícil, era más fácil con Rebelión Y. Ah, ¿qué era esto? ¿Una habilidad? Un Limited Blade Works. Por la descripción, vio que podía rastrear, lo que incluye comprender los materiales necesarios para crear el arma /objeto, su historia y habilidades, ciertas armas /objetos y copiarlos en una especie de bóveda mental y luego proyectarlos como objetos reales o, mejor dicho, armas en su caso. También había una advertencia, pero el clon la ignoró, así que no podía ser tan malo. Aunque Hugo es bueno, usa una cantidad considerable de maná y /o chakra para manifestarse y usarse con un costo de 15 CP/MP por proyección y 15 CP/MP por minuto para mantener, pero viendo que básicamente podía copiar armas que podían torcer el espacio, manipular la suerte y todo eso, decidió, o más bien su clon decidió que valía la pena la compra, incluso si le quedaban 15 fichas después de dicha compra, pero estaba seguro de que las recuperaría. Por cierto, su Finjutsu subió de nivel 5 a nivel 16, lo cual fue muy útil, ya que ahora podía crear fácilmente barreras de nivel medio, notas explosivas con mayor radio de explosión y mayor potencia, sellos de gravedad para entrenar, lo cual fue una gran ventaja, y estaba en camino de encontrar un sello que pudiera replicar sus cadenas de chakra Uzumaki, lo cual sin duda le ayudaría en futuras batallas y bromas. Casi se rió entre dientes ante las posibilidades. Parece como si su risa casi maníaca pareciera despertar a Rías, quien bostezaba levemente mientras estiraba los brazos por encima de su cabeza y sus ojos no pudieron evitar bajar mientras sus pechos se sacudían ante el repentino movimiento. «Buenos días, princesa, ¿has echado una buena siesta?», preguntó en tono burlón. Le tomó un momento a su cerebro reiniciarse y darse cuenta de lo que dijo, pero cuando lo hizo, levantó los brazos justo a tiempo para bloquear una avalancha de bofetadas y puñetazos mientras la heredera Gremory intentaba castigarlo por burlarse de ella tan temprano en la mañana y con un puchero mientras lo hacía, lo que hizo que sus débiles intentos de resistir la risa se desmoronaran mientras se reía a carcajadas y Rías aumentó sus golpes en respuesta. Lo que la hizo hacer más pucheros y por lo tanto más adorable.
Finalmente, después de minutos de intentar lastimar a Naruto, se detuvo ya que sus brazos estaban cansados en este punto, su pecho jadeaba ansiosamente por aire mientras Naruto la miraba aparentemente divertido por algo. ¿Qué? Preguntó después de que finalmente recuperó el aliento y notó que Naruto la miraba con esa molesta sonrisa suya y no era la habitual sonrisa cálida o amable, sino una sonrisa del tipo quiero darle un puñetazo en la cara. Bueno, solo estaba pensando en lo linda que eres, toda sin aliento así. Tal vez podría quitártelo con algo más, respondió bromeando mientras su sonrisa se agudizaba y también lo hacía la molestia de Rias. Y a Rias no le gustó esa sonrisa, decidió como si tuvieras algo con que llevártelo, respondió con altivez con la cara vuelta hacia otro lado y la nariz levantada junto con los brazos cruzados. Pasaron los minutos y mientras Rias pensaba en lo que dijo y la forma en que lo dijo, su rostro comenzó a sentirse lentamente más y más cálido. ¿De verdad lo decía en serio? ¿Y si solo bromeaba? Pero no parecía que bromeara, ¿era una broma? Claro, pero no bromeaba. ¿De verdad haría eso conmigo? Mientras empezaba a pensar, su mente le había mostrado imágenes de ella y Naruto en citas, similares a la cena que tuvo con él hace unos días, viendo anime juntos y acurrucados en su casa. Podía verse junto a Naruto y un grupo de niños pelirrojos y rubios corriendo de un lado a otro, felices y riendo. Hace que su estómago se profundice, se retuerza y se comprima en un abismo, como uno que nunca había sentido antes, y puede sentir que su corazón se acelera al pensar en estar con él, despertar y ser recibida por esa sonrisa cada mañana mientras continúan con su día. Y, sin embargo, su sonrisa alegre se transforma lentamente en un ceño fruncido al pensar en él, que no la dejaba en paz sin importar lo que hicieran ni cuántas veces se lo dijera. Simplemente no aceptaba que le dijera que no como el imbécil que era. Y ahora estaba triste y enfadada, y ese imbécil le había arruinado el ánimo. Estaba tan destrozado que Naruto notó su rápido cambio de expresión y frunció el ceño. ¿Rias? Preguntó con cautela. ¿Estás bien? No te hice enojar, ¿verdad? Preguntó preocupado por haber liado con su amiga, que desde luego no es su novia. Bueno, sonaba raro, pero su argumento seguía en pie. Le gustaba Rias, pero no sabía si Rias lo quería igual que a él, además de que es una demonio, algo que le ha ocultado, aunque sería hipócrita de su parte odiarla por no contarle sus secretos cuando él mismo no era tan honesto como quería. Sí, estoy bien, solo estoy pensando en algunas cosas, respondió después de minutos de silencio. Bueno, ahora que estamos despiertos, pensé que sería un buen momento para intercambiar números para que podamos enviarnos mensajes de texto, agregó con esperanza, ya que realmente quería hablar más con él, realmente quería saber qué podía y qué no podía hacer, si quería resucitarlo como una de sus piezas y esta sería la oportunidad perfecta. Buen trabajo Rias, buen trabajo. Y mientras la heredera Gremory se felicitaba mentalmente y se daba palmaditas en la espalda, Naruto parecía confundido, pues apenas usaba la tecnología de este mundo, sabiendo lo básico de su computadora, acceder a internet y jugar videojuegos, pero además, era tan despistado como siempre. Así que, obviamente, cuando Rias notó su mirada confundida, ella también se sintió confundida. ¿Cómo podía este chico no tener teléfono cuando obviamente tenía una televisión para ver anime, que en su humilde opinión era lo mejor que podía ver, y una computadora decente que probablemente usaba para jugar videojuegos de cierto género? Espera, ¿de verdad no tienes teléfono? Le preguntó finalmente a Ash. Se dio cuenta de que estaba en silencio, perplejo de que tal cosa fuera posible. Bueno, supongo que iremos de compras a ver qué más necesitas. Suspiró, pues no tenía ni idea de que a su nuevo amigo le faltaría algo que muchos consideran una necesidad básica en este mundo moderno de electrónica e inteligencia artificial. Aunque este último aún estaba en desarrollo, las opciones disponibles actualmente eran algo que uno vería en una película o serie de televisión, pero ese no era su enfoque en ese momento. Se vistió rápidamente y lo miró con una convicción ardiente. Vamos, vístete rápido. ¿Crees que el desayuno se va a preparar solo? Vamos a la tienda de tecnología más cercana, te compraremos un teléfono y luego volveremos aquí a ver anime. Le dijo con tanta fuerza que casi sintió un escalofrío ante su tono autoritario. Asintió y se vistió rápidamente antes de bajar a desayunar con ella. Después de un desayuno rápido, salieron y pasearon por las calles a paso tranquilo. No tenían prisa, así que podían tomarse su tiempo y ella aprovecharía la oportunidad para conocerlo mejor. ¿Así que dijiste que tienes padrino? ¿Cómo es? Preguntó Rias con curiosidad.
Mientras charlaban y se conocían mejor durante la cena, Naruto había mencionado principalmente a las personas de su vida, pero nunca había entrado en detalles sobre quiénes eran, cuáles eran sus trabajos y su relación con ellas. Así que no se podía culparla por sentir tanta curiosidad por el misterio de Naruto Uzumaki. La cara de Naruto se arrugó, sus cejas se estrecharon en algo similar a una flecha y al ver eso, Rias tuvo que reducir físicamente su deseo de reír a carcajadas a un temblor de sus hombros mientras su boca se torcía y sufría espasmos, como si hubiera sido golpeada por electricidad, algo que Naruto ignoró o no notó, por lo que ella estaba agradecida. Bueno, es un tema delicado para mí, empezó, aún con expresión seria, y Rias abrió la boca para preguntar por qué, pero la interrumpió al continuar. No hablo de mi pasado principalmente porque me incomoda hablar de personas fallecidas. Algunos, como mis padres, murieron el día que nací, pero aún así los conocí a través de sus amigos y otras personas que los conocieron, mientras que otros, como mi padrino, murieron cuando yo tenía 15 años, terminó, cerrando los ojos para que ella no viera cómo le escocían las lágrimas apenas contenidas. Rias miró a Naruto con tristeza. Nunca hubiera esperado que alguien tan alegre y radiante hubiera tenido una infancia posiblemente sin amigos. Mentalmente se prometió que haría todo lo posible por ser su amiga y hacerlo sonreír de verdad. Dejando esos pensamientos a un lado por ahora, extendió la mano y la tomó mientras aceleraba para intentar llegar a la tienda antes de la hora punta. No pareció notar cómo las mejillas de Naruto se sonrojaron al contacto, admirando la suavidad y delicadeza de su mano en la suya, con sus delicados dedos envolviéndolos. En la tienda, su entrada podría describirse como nada menos que irrumpir por la puerta cuando Rias exclamó de inmediato con alegría: «¡Hola! Mi amiga y yo», señalando a ella y a Naruto mientras hablaba, «queremos comprarle un teléfono nuevo, ya que es demasiado terco para admitir que no puede conseguir uno, así que tuve que arrastrarlo hasta aquí para comprarle uno yo misma», explicó cortésmente mientras la mujer mayor pero aún joven soltaba una risita divertida, una que hizo que Naruto se sonrojara ligeramente y Rias entrecerrara los ojos ligeramente. Bueno, en cuanto a teléfonos, tenemos los Samsung iPhone habituales, también tenemos el modelo menos usado de Huawei, si te interesa también tenemos el Redmi Note 9 si te interesa. Ofreció todos los modelos que pudo recordar de memoria con una pequeña sonrisa. Rias parecía que ya sabía cuál comprar, sin embargo, Naruto la detuvo y dejó escapar un zumbido de interés. «Cuéntame sobre el Samsung», respondió con interés en su tono y ojos brillando de curiosidad y el cajero felizmente obedeció. «Bueno, tiene una cámara genial, no la mejor, pero igual de buena. Además, tiene 6 gigabytes de memoria, y eso sin tarjetas de memoria adicionales», gritó alegremente antes de continuar. «Su configuración es bastante personalizable, así que puedes cambiar lo que no te guste. El altavoz está bien, aunque no deberías intentar escuchar nada a todo volumen», terminó con una sonrisa más amplia y los ojos cerrados. Naruto asintió con férrea determinación. «Está bien, estoy vendido», gritó mientras se golpeaba el puño con la palma abierta. «Me quedo con el Samsung». Después de parpadear como un búho, terminó con una risita avergonzada mientras Rias sonreía y luego soltó una carcajada, ya que no pudo evitar unirse a la risa melódica del chico rubio. Tras recibir y pagar su nuevo teléfono, la pareja salió feliz y satisfecha de regreso al apartamento de Naruto, donde hablaron sobre las funciones del teléfono, qué anime habían visto o cuál era su favorito. Al llegar a casa, ambos se sentaron en el sofá mientras Rias cambiaba de canal buscando algo interesante antes de decidirse por un anime que Naruto estaba casi seguro de no conocer, ya que trataba sobre un chico considerado el más débil que fue a una mazmorra y pasó una especie de prueba secreta antes de obtener algo similar a lo que Naruto posee actualmente. Iba a intentar copiar cualquier habilidad útil que encontrara. Mientras seguía imaginando qué movimientos podría hacer, notó un ligero aumento de peso y se dio cuenta de que Rias debía de haber apoyado la cabeza en su hombro mientras veía el anime con una sonrisa de satisfacción. Dios, cómo esa sonrisa lo hacía sentir cálido, feliz, pleno y otras palabras similares que no recordaba ahora, pero eso no importaba. Lo que sí importaba era que quería proteger a Rias y a su club. En su opinión, eran bastante geniales. ¿A qué no era una provocadora, Kiba un príncipe caballero y Koneko una monada adorable? Y luego estaba Rias, la chica que podía ponerlo nervioso e incómodo en cuestión de segundos, la chica que podía hacer que su corazón, ya de por sí desquiciado, latiera aún más desenfrenado. Podía molestarlo en un segundo y luego, con solo pulsar un botón, lo hacía reír y sonreír como si no estuviera enojado con ella.
Era extraño, pero no tan extraño, y Naruto quería protegerla a ella y a sus amigos de lo que este mundo les enviara, lo prometió, de verdad lo prometió. Rias observó confundida cómo el rostro de Naruto se llenaba de emociones antes de finalmente mostrar una firme determinación. Simplemente rió suavemente antes de continuar viendo su anime con un suspiro de satisfacción. Daría todo por conservar un momento como este, lamentablemente con él, ella estaba tan enojada con el diablo que no podía y no quería decir su nombre. Esos momentos eran limitados y ella quería disfrutarlos al máximo, y aunque tenía planes de hacerle más preguntas a Naruto, las dejó vagar mientras disfrutaba del suave silencio que llenaba la habitación. La pregunta le arañó la mente, le carcomió la conciencia e hizo que su garganta se convirtiera en un postre seco, simplemente tenía que saberlo. Oye Naruto, ¿qué opinas de los matrimonios concertados? Preguntó lentamente con curiosidad por lo que él diría y tenía que decir al respecto. Volvió la mirada, oh, Satanás, brillaban hacia ella mientras lentamente miraban hacia arriba. Bueno, creo que son necesarios, comenzó, y tuvo suerte de no estar mirándola a la cara, ya que no vio su expresión congelarse en una de horror y conmoción. Pero que sean necesarios no significa que me gusten. Claro, si a ambas partes les parece bien, está bien, pero si una no quiere, no deberían casarse, y si la otra quiere, bueno, supongo que es una lástima, terminó con un suspiro mientras se relajaba en el sofá. Se había comprado un bonito sofá de cuero negro con todo el dinero de las incursiones en mazmorras y ya vería qué más podía comprar con sus nuevos fondos. Sin embargo, ahora era el turno de Rias de experimentar un espectro de emociones que iban del alivio a la alegría al ver que la rubia pensaba lo mismo. Sí, a mí tampoco me gustan. Normalmente, el que se ve obligado a casarse suele ser un imbécil. Escutió cada palabra con más veneno y odio del que pretendía, pero pareció transmitir su mensaje, así que no le prestó atención, aunque Naruto notó su visible expresión agria al mencionar los matrimonios concertados. No sabía quién era el imbécil que la había hecho pasar por esto, pero si se lo encontraba en el futuro, sin duda le daría un buen puñetazo en la cara, quizá dos, solo para estar seguro. Bueno, creo que deberíamos empezar a ver qué escenarios te gustaría conservar. El intento de Ria de cambiar la situación era obvio, pero lo hizo de todos modos. Era mejor cambiar de tema que mantener esa atmósfera incómoda que los rodeaba. Así que repasaron cada escenario y discutieron si era mejor dejarlo como estaba o cambiarlo. Estaban tan absortos en su pequeña aventura que casi pasó la mitad del día antes de que se dieran cuenta de la hora y tomaran un refrigerio ligero. Bueno, mencionaste esta aldea en la que vivías antes, pero, ¿dónde está exactamente? Estoy segura de que nunca había oído hablar de ella, preguntó Rias mientras daba otro mordisco a su brocheta de dango y miraba con curiosidad a la rubia. ¿Mi pueblo? Repitió, pensando rápidamente en una excusa. Bueno, era un pueblo enorme donde la gente era honesta y trabajadora, hacías tu parte y te pagaban lo mismo por tu trabajo, así que normalmente hacía tareas para otras personas aquí y allá, ganaba algo de dinero extra, ¿sabes? Respondió casualmente aunque sudaba la gota gorda por dentro mientras esperaba que ella se creyera sus tonterías. Entonces. Respondió ella con escepticismo mientras lo miraba con los ojos entrecerrados, buscando cualquier rastro de mentira en sus ojos. Sí, asintió mientras hacía estallar la P al final. Eso es, tan increíble. Gritó emocionada mientras se quedaba con los ojos como estrellas. Eras como un ninja, o tal vez un mercenario o tal vez eras, así que se fue por las ramas sobre cuál podría haber sido su ocupación, mientras Naruto sonreía divertidamente a la chica relativamente normal que intentaba sinceramente ser su amiga. No lo demostró realmente, pero la separación lo preocupó, pues perdía noches y noches de sueño pensando en qué hubiera pasado si, y podría haber sido. Y, sin embargo, estos momentos con Rias eran un respiro del caos que era su mente confusa, un estallido de luz en la profunda oscuridad que parecía aclarar las visiones y disipar las voces que oía de vez en cuando. También se sentía culpable por haberle mentido a su nuevo amigo, aunque no quería revelarlo demasiado pronto. Oye Naruto, si pudieras casarte con alguien, ¿a quién elegirías? Preguntó ella, infinitamente curiosa por lo que él tendría que decir, y ciertamente no tenía ningún motivo oculto, no, ella no. ¿Con quién me casaría si pudiera? Bueno, la chica tendría que ser divertida y positiva, además de seria. También debería ser guapa, aunque eso no significa que me vaya a rendir si me guiña un ojo, proclamó con vehemencia antes de continuar. También debería ser fuerte para que pueda estar a mi lado como una igual.
También amable y cariñosa, no puedo negar que me encantan las cosas amables, incluso las lindas, añadió tras reflexionar un momento. Rías rió entre dientes ante su pasión ardiente y la forma en que sus ojos parecían brillar al hablar de sus gustos. No pudo evitar sonreír al ver su actitud bobalicona y lo relajado que parecía. Rió entre dientes al recordar la naturalidad con la que le habló a Sona la primera vez que la conoció. Muchos estudiantes, e incluso la propia Sona, se quedaron atónitos al ver a Naruto hablarle como si fueran amigos de la infancia que se reencontraban tras años de separación. Una vez, después de que Akeno le contara la historia, no pudo evitar reírse al pensar en una Sona con la boca abierta y los ojos muy abiertos mientras Naruto se alejaba tranquilamente. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó un Naruto muy confundido mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Rías tuvo que contenerse física y mentalmente para no chillar y abrazar a la rubia estudiante de secundaria hasta la muerte. Él también era tan adorable. Tosiendo levemente para recuperarse, se preguntó si Naruto tenía algún tipo de encanto que nadie conocía. Eso explicaría la repentina necesidad de consentirlo. También sintió que su explicación era un poco escueta, como si ocultara algo y ella supiera que... Nada importante en realidad, solo un recuerdo de Sona haciendo tonterías cuando era más joven. Mintió con valentía para no darle pistas a la rubia menos inteligente sobre sus verdaderos pensamientos. Bueno, eso es genial, supongo. Se encogió de hombros antes de continuar. De todos modos, quería preguntarte si viste Bleach antes. Preguntó con una amplia sonrisa mientras Rías parecía bastante sorprendida. Ella no creía que él realmente vería ningún anime. Diablos, dudaba que siquiera lo intentara, que la llamara rara o algo así. Parece que estaba equivocada. Sí, comencé la guerra de sangre de los 1000 años recientemente, fue su respuesta honesta, ya que disfrutó de la adaptación al anime del nuevo arco. La animación fue perfecta, los personajes aún eran geniales y los Bankai eran increíbles. Tendría que verlo con Naruto alguna vez. Sí, bueno, estoy en la pelea de Ichigo contra Byakuya. Debo decir que su Bankai es increíble. O sea, ¿quién esperaría que las flores de cerezo fueran tan afiladas o peligrosas?, exclamó el rubio en voz alta, mientras exclamaba lo increíbles que eran ambos luchadores y cómo Ichigo le dio una paliza a Byakuya, a lo que Rías pareció ofenderse. Ja. No dijiste eso. Jadeó dramáticamente mientras retrocedía físicamente, como si sus palabras le hubieran apuñalado el corazón. ¿Qué? Ichigo lo superó en velocidad y potencia, ganaría sin duda. Respondió con su propia ira, pues no sabía por qué se equivocaba. Byakuya tiene mucha más experiencia y control que Ichigo, lo vencería si no fuera por su máscara hueca. Gritó mientras comenzaba a clavar su delicado dedo en su pecho varonil y musculoso. Ahora era el turno de Naruto de ofenderse. Puede que tenga más experiencia, pero no puede dominar a Ichigo con su máscara hueca. Además, el Getsuga tenso destruiría a Byakuya. Le gritó mientras sus frentes chocaban en una lucha por el dominio. ¡No! Es mucho más rápido que el Getsuga, así que pudo esquivarlo. Replicó ella entrecerrando los ojos mientras le gruñía. Así continuó su pelea sobre quién vencería a quién y cómo lo harían. Se divirtieron viendo varios animes como Fate, Evangelion y cualquier otro que les llamara la atención, aunque Naruto se tomó el tiempo de repasar algunas cosas mientras estaban sentados en el sofá viendo un episodio. Parecía que otro grupo de clones se había disipado. Bueno, parece que volvió a saltar de nivel y sus habilidades también. Garra de viento LV15. Esta técnica crea una garra bestial alrededor de tus manos y puede perforar armaduras y desgarrar la carne en átomos. Ten cuidado de no golpearte con ella. Posibilidad de infligir sangrado, 40%. El consumo de CP/MP se redujo en un 55%, posibilidad de infligir daño molecular del 100%. Tiene la posibilidad de dañar el sistema nervioso del enemigo y causar parálisis. Daño y expa aumentados debido a la afinidad con el viento. Bueno, eso estuvo genial, y por genial quiso decir absolutamente increíble. Ahora puede paralizar a esos malditos monstruos de la mazmorra. Y hacerlos sangrar. El aumento de exp también fue bueno, aunque se preguntó de qué se trataba su afinidad. Bueno, tendría que comprobarlo más tarde, ya que tenía más habilidades que revisar. Alambres de acero LV7. Esta habilidad convierte tu chakra en gruesos alambres de acero. Con ellos puedes hacer sangrar al oponente o defenderte de la mayoría de los ataques. Aún así, pueden derretirse, así que ten cuidado. Posibilidad de infligir sangrado, 50%. Consume 10 CP/MP por cable, tiene la posibilidad de envenenar a los enemigos. Bueno, esa era una habilidad simple pero útil.
Me pregunto si podría usarla él mismo, aunque sí se preguntaba qué podría cortar. Bueno, no importaba por ahora, así que la guardó para más tarde, mientras volvía de su tren de pensamientos, solo para ver a un tipo de cabello blanco y ojos azules muy brillantes golpear a una cabeza de volcán. No sabía de qué se trataba, pero se veía genial. Parpadeando lentamente, se giró lentamente hacia un lado al darse cuenta de que estaba observando con Rias, quien se apoyaba en su hombro y roncaba tiernamente con los ojos cerrados y la boca entreabierta mientras inhalaba y exhalaba lentamente, emitiendo sonidos adorables. Dios mío, cómo deseaba poder abrazarla y no soltarla jamás. Se tomó un momento para darse cuenta de que sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros y lascivos. ¿Qué demonios me pasa? Era realmente extraño. Su cuerpo empezó a actuar de forma extraña después de conocer a Rias y ahora sus pensamientos hacían lo mismo. ¿Qué estaba pasando? Claro que pensó que podría deberse a su creciente enamoramiento por la pelirroja, pero por experiencia propia, y la tenía. Uno no empieza a pensar esas cosas de alguien a quien se supone que debe amar. Y mucho menos algo tan espeluznante, como una yandere obsesionada que se enamora con solo una mirada o un solo encuentro. Eran realmente raros. También se preguntó qué era lo de hoy con la repentina pregunta sobre matrimonios concertados. Quizás estaba en uno o era un amigo. No estaba seguro, pero estaría encantado de ayudar a quien quiera que estuviera en apuros. Era ese tipo de hombre, ¿sabes? Además, no soportaba ver a una chica llorando, sobre todo cuando era tan amable y hermosa como esta. Día siguiente, bueno, hoy fue un día muy aburrido. Actualmente tiene matemáticas y el profesor estaba explicando algunas ecuaciones sobre triángulos y números, y qué va primero, y bla, 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 bla. ¿A quién le importan estas ecuaciones cuando podría? A. Aprovecha este tiempo para entrenar y hacerte más fuerte. Y B. Abusa de los clones para que aprendan todo esto por él. Realmente fue una genialidad, no perdió el tiempo y de todas formas podría aprenderlo. Tuvo que felicitarse por esto, y también sonreía al pensar en cuántos estudiantes llorarían de indignación por tener una habilidad como esta. Ja, qué bien que soñar. También se preguntaba qué pensaría Yuki de esto, por qué temblaba. Sentía que la fatalidad lo acecharía si alguna vez le contaba sobre el clon de la sombra. Además, ¿por qué lo miraba con recelo como si le hubiera gastado una broma? Algo que pudo haber hecho o no. Él ya estaba teniendo sesiones de estudio con ella y no era como si ella fuera parte de algún mundo sobrenatural escondido entre los humanos, ¿verdad? ¿Qué probabilidades hay de que eso pase? Casi se reía de lo estúpido que sonaba. Por otra parte, cuanto más usaba su espada, la rebelión, más sentía que conectaban. Era la mejor manera de describirlo, y sentía como si la espada se familiarizara con su chakra y maná mientras usaba técnicas de viento, aguijón y un nuevo movimiento que había desarrollado recientemente. Entonces estaba limpiando una mazmorra infestada de zombies al azar, demoliéndolos fácilmente usando aguijón y chakra del viento cuando pensó, ¿qué pasa si puedo usar aguijón, pero más rápido? Y así lo intentó y rápidamente fracasó en ejecutar este nuevo ataque, así que lo intentó una y otra vez hasta que finalmente nació la puñalada del millón. Podría infligir sangrado, causar el doble de daño y hacerte perder HP con el tiempo y, como beneficio adicional, también podría combinarlo con un aguijón como final. También repasó más recuerdos de la limpieza de mazmorras de sus clones. Se les aplicó la técnica habitual de subir de nivel y obtener más puntos en sus estadísticas, pero al parecer, uno de sus clones había logrado entrar en otra mazmorra mientras estaba en otra. Una mazmorra doble. Aparentemente era una antigua instalación de Nexus, no como la base real, sino un edificio al azar con algo de información. La instalación principal contenía este dispositivo llamado motor de improbabilidad, lo que fuera, y aparentemente un halo. No sabía qué importancia tenía un halo, pero algunos fragmentos de texto decían que era superpoderoso o algo así. Tendría que comprobarlo si alguna vez lo encontraba, pero también tenía bastante hambre, podría comer algo de ramen y tendría que conseguir que Rias probara algo de su comida casera, que era diferente a la que vendía en su tienda y sí, era tan diferente, pero eso sería para otro momento. Ahora, sin embargo, era el momento de seguir practicando su modo sabio, ya que podía mejorar aún más, especialmente con la ayuda de Emily. Intentaba aumentar su tiempo de recarga y velocidad de recolección para reducir tanto el tiempo que tardaba en entrar en modo sabio como el tiempo que tardaba en recuperar sus reservas de Senjutsu. Al parecer, si era lo suficientemente bueno, podría hacer más con su Senjutsu. ¿Qué más podía hacer con el modo sabio?
Tenía que descubrirlo y, para ello, necesitaba entrenar más, pero sentía mucha curiosidad, así que quizás unos pocos clones de sombra no le harían daño. También se preguntaba qué era exactamente rebelión. Parecía demoníaca por naturaleza, pero no sentía ninguna energía demoníaca en su interior. Quizás no tenía poder. Pero eso no podía ser, ya que había negado varios ataques mágicos o basados en chakra, y para ambos se necesitaba algún tipo de energía para negar dicho ataque. Quizás estaba relacionado con esa extraña sensación que sentía. Esperaba que así fuera, al menos así tendría alguna respuesta, y si no, simplemente la descubriría de una forma u otra. Podría dedicar su ya limitada capacidad intelectual a resolver este misterio. Espera un maldito minuto. Si su observar le otorga información sobre las cosas que mira, entonces. Rápidamente sacó su espada Claymore y aplicó dicha habilidad en ella. Rebelión LV1 Rebelión, la espada demoníaca del legendario demonio Esparda. Su capacidad para negar el poder mágico y dañar a las entidades mágicas es mortal para todos, incluso para su usuario. Algunos dicen que tiene un poder más profundo y no descubierto, pero como la espada nunca se encontró, nadie pudo confirmar ni negar la teoría. Mayor daño contra cualquier entidad mágica, puede absorber almas para potenciar a su usuario. Tiene un 50% de probabilidad de infligir quemaduras de maná / chakra a los enemigos, la curación aumentó en un 50%, estadísticas aumentadas en un 10%. Wow, Rebelión suena bastante potente. Y al parecer tiene algo más. Me pregunto si podré desbloquearlo, sea lo que sea. Naruto no encontraba las palabras para explicar ni expresar su asombro al encontrar y ahora blandir Rebelión. Esto también le hizo preguntarse si existían otras armas similares. Sus ojos se dirigieron al arma que sostenía cuando comenzó a reaccionar. Sus cuencas oculares vacías brillaban débilmente con una luz carmesí mientras sus lados con forma de costilla se extendían para formar una verdadera protección, pero más allá de eso no sucedió nada más. Entrecerró los ojos. Rebelión reaccionó cuando mencionó que existían armas como esa, así que esto debía significar que tenía razón, ahora solo si la maldita cosa también pudiera mostrarle dónde estaban las armas. Pero ese no es el punto ni el enfoque ahora. Alguien lo llama. Nar. Me sonaba familiar Naruto. Finalmente, la fuerza total de la voz llegó a sus oídos, y su cabeza, que le escocía de dolor, también se lanzó contra él con toda su fuerza por fin. Es como si le hablara a una pared de ladrillos. ¿Por qué no respondías, tonto? Resopló y puso mala cara Mio, molesto y enfadado, que llevaba 10 minutos intentando llamar su atención. Oh, Mio. Lo siento mucho, estaba distraído, ¿podrías repetir lo que dijiste? Respondió Naruto después de controlar su dolor de cabeza, sonando como un hermano mayor cariñoso, lo que hizo que las chicas cercanas se desmayaran y se sonrojaran por lo amable que sonaba. Dije que sí podía ir a casa de Rias y quedarme a dormir. Me lo pidió hoy en el recreo y le dije que te lo pediría a ti. SHD seguía haciendo pucheros mientras repetía sus últimos 10 minutos de explicación sin sentido a la rubia. ¿Rias? Bueno, no veo por qué no puedes ir. O sea, ¿cuál es el problema? Dijo, bastante atónito, pues no tenía ni idea de por qué Mio estaba tan nerviosa. Ella pareció bastante sorprendida y dejó escapar un jadeo indígena. ¿No lo sabes? Al mirarlo, comprendió que realmente no lo sabía. ¿De verdad no lo sabes? Repitió la frase, aunque con mayor sorpresa. Naruto simplemente se encogió de hombros en respuesta a su expresión de asombro, ya que no tenía idea de lo que estaba hablando. Realmente eres tonto. Gritó de una manera similar a una tsundere. ¿Cómo no pudiste notar nuestras largas alas negras? Para probar su declaración, un par de alas negras torcidas salieron de su espalda y ahora era el turno de Naruto de quedarse estupefacto mientras sus ojos parpadeaban y su boca se abría y cerraba repetidamente, incapaz de formar una respuesta coherente a Mio. Le produjo una gran satisfacción provocar que Naruto tuviera lo que era equivalente a que una computadora sufriera un fallo del sistema. Su expresión cambiaba más rápido que la de Naruto cuando alguien mencionaba el ramen. Mio se preguntó si Naruto realmente era un ser sobrenatural. No se sentía como un demonio, ni como un ángel, así que no podía pertenecer a la facción judeocristiana. Ahora bien, ella no sabía cómo se sentían otros miembros de lo sobrenatural, pero estaba segura de que Naruto no era ninguno de ellos. Tampoco poseía una magia opresiva y pesada como la de un dios, así que tampoco podía serlo. Entonces la pregunta que quiere responder es, ¿qué es Naruto Uzumaki?
Mientras ella teorizaba sobre su origen, Naruto había logrado salir de su repentino colapso cerebral y respondió: bueno, realmente no sé cómo se siente un demonio, así que tampoco podía saber que eras uno, Mio-chan, dijo honestamente mientras la chica se concentraba nuevamente en él y se alejaba de sus preguntas candentes, por ahora. Aunque debería haber sido bastante obvio que ustedes dos no eran normales, considerando que estaban siendo perseguidos por esas cosas monstruosas, continuó mientras se rascaba la cabeza avergonzado, a lo que Mio respondió con una sonrisa satisfecha. Receso, por un breve momento, Naruto se liberó del infierno que ahora conocía como escuela. ¿En serio? ¿Qué clase de maníaco disfruta sentado horas al día escuchando a un nerd hablar monótonamente sobre cosas que sucedieron hace cientos de años o algo que solo usarían en situaciones súper específicas? ¿Qué clase de masoquista haría eso? Bueno, en fin, tenía un tazón de ramen para disfrutar y nubes que observar, así que la escuela quedó prohibida en su mente por ahora. Oyó el movimiento de la hierba, anunciando la llegada de alguien a quien conocía muy bien. Buenos días, Koneko. ¿Qué tal tu día? Saludó Naruto, siempre alegre, a la chica de pelo corto y blanco, quien se giró para mirarlo con una expresión de aburrimiento y asintió con la cabeza antes de volver a sus dulces, algo que Naruto tomó con calma y continuó. ¿Entonces escuchas algo de música? Sonrió con orgullo al verla girar la cabeza ligeramente con interés. ¿Tienes alguna favorita, como rock o quizás metal? Terminó con una mirada curiosa. Rock sobre todo, a veces disfruto del metal, su tono monótono se lo llevó el viento mientras respondía rápidamente antes de mordisquear una barra de chocolate. Oh, genial, realmente no tengo una preferencia específica y mayormente escucho lo que creo que suena bien, admitió que no tenía ningún gusto musical real, simplemente se dejaba llevar por lo que le parecía bueno. La joven simplemente asintió con la cabeza mientras pausaba su masticación para acostarse junto a él antes de reanudar su consumo del dulce postre. Naruto, por otro lado, no pudo evitar sonreír al ver lo adorable que se comportaba la pequeña. Normalmente era muy tranquila y relajada, lo cual disfrutaba porque significaba que no tenía que esforzarse mucho en muchas cosas y podía simplemente relajarse y tener una charla amistosa mientras disfrutaba de algo como observar las nubes, aunque su reacción a su chakra era bastante interesante. Al principio ella estaba asustada, incluso asustada cuando él intentó acercarse a ella y, sin embargo, después de un par de minutos y muchas caricias en la cabeza, la niña rápidamente se relajó a su alrededor, como una especie de gato, así que ahora, cada vez que los dos estaban juntos, ella inmediatamente se subía a su regazo y pedía palmaditas en la cabeza, sin importar la situación anterior, lo que generalmente lo hacía reír a carcajadas mientras lo hacía. Claro, la gente que pasaba los miraba fijamente, pero ese era el alcance de sus acciones. Nada de susurros, rumores, gritos de lolicón. Ni nada por el estilo. Algo por lo que estaba muy agradecido, ya que no tenía tiempo ni paciencia para lidiar con la estupidez ajena. Oye senpai, ¿cómo es tu familia? Preguntó Koneko con curiosidad al recordar su charla sobre la familia y la expresión triste que tenía al hablar de ello, realmente la hizo preguntarse qué tragedia le sucedió a su familia para que él expresara una tristeza tan profunda. Giró la cabeza por completo para mirarla. ¿Por qué preguntas? ¿Tienes curiosidad? Respondió con una pregunta propia, a la que ella asintió levemente, aunque podría jurar que vio un destello en sus ojos, generalmente inexpresivos. Bueno, la noche que nací en mi aldea natal, un hombre enmascarado desató una poderosa bestia que quería destruir mi hogar. Su plan estaba funcionando a la perfección. La bestia destrozó muchas casas y prendió fuego a otras tantas, y estaba seguro de su victoria, hizo una breve pausa para crear un efecto dramático. Hasta que llegó mi padre, deteniendo uno de sus ataques con uno propio antes de enfrentarse al hombre en combate. Los minutos parecieron horas, pues ambos intentaron derrotar al otro sin éxito antes de que mi padre asestara un ataque sorpresa y disipara lo que el hombre usaba para controlar al monstruo, mientras mi madre lo sujetaba con lo que muchos describieron como benditas cadenas de oro. Se detuvo al observar la reacción de su compañera. Parecía bastante sorprendida por su relato, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta, incapaz o intentando comprender sus palabras. Bueno, tenía algo de razón. ¿Qué demonios? Gritó para sus adentros en una rara muestra de emoción. Nunca había oído una historia así, y lo que era más confuso que el relato en sí era que él mencionaba que su madre tenía benditas cadenas de oro. Ahora bien, cuando se menciona bendecido, generalmente se refiere a algo hecho con plata o bendecido por un sacerdote.
Sin embargo, a Koneko le sonaba más a cadenas sagradas que a benditas, y a que los objetos sagrados eran peligrosos para los demonios. No obstante, también se preguntaba de dónde las había obtenido, ya que, hasta donde ella sabía, ningún humano había usado cadenas sagradas, ni de la iglesia ni de un equipo sagrado, lo que hacía su habilidad aún más peligrosa. Tendría que informarle a Rias, aunque ella misma no quisiera. Ella notó que Naruto estaba a punto de continuar su historia, así que dejó esos pensamientos en el fondo de su mente, ahora completamente concentrada en sus palabras. Lamentablemente, las cadenas le habían quitado demasiado poder, así que cuando aflojaron su agarre, la bestia aprovechó la oportunidad para atacarme, ya sea como venganza por su trampa o como una especie de último recurso. No lo sé, pero mientras se abalanzaba sobre mí con el brazo extendido para perforarme el pecho, mis padres se interpusieron entre ella y yo para protegerme y recibieron el golpe ellos mismos. Mientras hablaba lentamente, las lágrimas se acumularon en sus ojos antes de descender lentamente por su rostro mientras le contaba su historia a la joven. Consiguieron sellar la cosa y decirme sus últimas palabras antes de morir. Y antes de que preguntes, la razón por la que sé lo que me dijeron es porque un familiar que estaba fuera del pueblo me había conocido y me había contado la misma historia. Sollozó mientras se frotaba los ojos para intentar limpiar las lágrimas que le caían por las mejillas. Durante toda la historia, Koneko había guardado silencio, pensando que Naruto al menos sabía algo sobre sus padres, mientras que ella no sabía nada sobre los suyos. Eso, la hizo sentir algo, no sabía qué, pero sabía que no le gustaba. No importaba en ese momento, así que simplemente bloqueó sus pensamientos y continuó comiendo muchos de sus diversos dulces mientras los dos estudiantes disfrutaban de la compañía mutua en un cómodo silencio. Después de la escuela, el resto de las clases habían sido iguales, el profesor seguía y seguía hablando de lo que fuera mientras Naruto intentaba entretenerse pensando en varios otros movimientos. Había visto a este tipo Kratos hacer algunos combos bastante brutales, así que los probaría cuando consiguiera el equipo apropiado, ya que su equipo actual no era adecuado para nada de ese nivel de brutalidad. Actualmente caminaba lentamente hacia ninguna parte realmente, ya que no tenía prisa ni necesidad de llegar a su apartamento, así que caminaba tranquilamente mientras pensaba en las diferentes formas en que podía intentar regresar a casa. Una de esas ideas era el Finjutsu. Sin embargo, necesitaría mucha más experiencia, y no la de un jugador, para siquiera intentar crear algún tipo de sello espacio-temporal para intentar regresar a su dimensión natal. Tampoco sabía qué sentía por Rias. Era una chica amable y encantadora, apasionada por sus aficiones y amigos, y sin duda no dudaba en decir la verdad sobre sí misma o los demás. En otras palabras, a él le gustaba, pero no sabía si a ella también le gustaba o si incluso lo veía como un interés amoroso potencial, y eso le hacía estar muy confundido y paranoico ante la idea del rechazo, muy parecido a cómo lo había hecho Sakura y cómo Hinata aparentemente lo había amado, por extraño que sonara. En realidad, las mazmorras eran un refugio seguro para despejar la mente y descargar sus frustraciones con los monstruos que las habitaban. Además, conseguía cosas geniales. Aunque, sus ojos se dirigieron ligeramente hacia la pequeña sombra de una persona que se escondía detrás de varios objetos que lo seguían persistentemente, y sabía que lo seguían porque en cada giro que daba, lo habían seguido. Entrecerró los ojos, se había dado cuenta esta persona de que no era de esta dimensión, o tal vez habían descubierto su habilidad de jugador. Tendría que lidiar con ese puente cuando llegara, pero ahora mismo, se conformó con dejar que la persona hiciera lo que hacía, acecharlo y seguirlo discretamente en la comodidad de las sombras. Al llegar a su puerta, sacó rápidamente su llave y procedió a abrirla, cerrando la puerta tras él mientras tiraba su blazer sobre el sofá y creaba más clones para practicar sus habilidades. Hasta ahora fue capaz de crear espadas decentes con Ubu, aunque le tomó una buena cantidad de concentración, sus habilidades de chakra habían mejorado y parece que uno de sus clones usó el entrenamiento Rasengan para crear otro ataque, aunque explotó en su cara poco después. Nova de Caos. Nova de Caos es un ataque devastador y versátil que combina un inmenso poder destructivo con efectos de área extensa. Este ataque aprovecha la energía caótica y la libera a su alrededor, convirtiéndola en una fuerza formidable a tener en cuenta. Efecto. Al activarse, una esfera de energía caótica arremolinada se forma alrededor del usuario, expandiéndose rápidamente para envolver el área circundante. Dentro de esta esfera, la energía siembra el caos, causando explosiones, distorsiones y perturbaciones en la realidad.
Todo lo que se encuentre dentro del alcance de la Nova del Caos sufre un daño intenso, tanto físico como metafísico, lo que la hace efectiva contra múltiples objetivos o contra todo un campo de batalla enemigo. A pesar de su naturaleza destructiva, la Nova del Caos se adapta a diversas situaciones. Puede usarse como medida defensiva, creando una barrera de energía del caos para proteger al usuario de ataques. Alternativamente, puede canalizarse de forma focalizada, concentrando la energía en un rayo o proyectil concentrado para asestar un golpe devastador a un objetivo específico. Efecto secundario negativo. El uso de Nova Caótica afecta negativamente el bienestar físico y mental del usuario. Tras cada uso, el usuario experimenta una pérdida de energía y resistencia, dejándolo fatigado y vulnerable. La energía caótica también afecta su psique, provocando períodos de inestabilidad emocional que dificultan mantener la calma y la concentración. Así que básicamente era un Rasengan caótico superpoderoso configurado para explotar, dañando todo a su alrededor. Sin embargo, la barrera sonaba bien ya que proporcionaba defensa mientras preparaba otros ataques que lo dejarían y podrían dejarlo completamente expuesto, aunque se sorprendió de que no le diera los efectos que el ataque causaba como normalmente lo haría. Sin embargo, aunque tenía su lado positivo, el lado negativo parecía difícil de manejar, especialmente la parte emocional, ya que era algo con lo que tenía experiencia cuando se consideraba Alkibi. También tenía esperanzas en su entrenamiento de Senjutsu, tenía mucha curiosidad sobre qué más podía hacer con él y estaba seguro de que los beneficios y potenciadores actuales eran geniales y todo, pero realmente quería ver cómo se veía esta nueva etapa. Tal vez sería como una especie de sabio elemental que podría dominar los elementos con un pensamiento. O convertir su cuerpo en el de los elementos. Hombre, eso sonó increíble. Pero ahora, era hora de dormir. Y con ese pensamiento se dejó caer en su cama, de alguna manera en su ropa de dormir y ya roncando suavemente, todo el tiempo perdiendo una sombra que volaba lejos de su casa y hacia territorio desconocido. Finalizado.